empezar a trabajar sobre la primera ley de la termodinámica, digamos que es la parte inicial o introductoria de lo que vamos a trabajar, y hay varios casos de la primera ley de la termodinámica, o digamos, en diferentes sistemas donde se pueda aplicar. La primera, que es que obviamente lo que vamos a empezar a ver nosotros, es sistema cerrado, sistema en el cual usted va a encontrar que el sistema no está intercambiando masa con el exterior. Entonces, digamos eso como primera medida. Pero antes de eso, vamos a colocar un pequeño video. Vamos a agregar un pequeño video que lo que busca es sensibilizarlos a ustedes como ingenieros, como próxima generación, que nos va a ayudar a solucionar muchas de las problemáticas. Entonces, primero me toca pausar la grabación porque es un video que no puede quedar por derechos de autor. Entonces, vamos a colocar. Listo, ya vista la imagen, permítanme, ya les agrego acá la pantalla. Vamos como listo. Después de haber visto el video, creo que ahí están viendo una pequeña la presentación. Les vamos a hacer las siguientes preguntas. En su celular o en su dispositivo o en su computador donde esté trabajando, ya debe aparecerle esa primera pregunta. Desde su profesión, digamos desde el programa, desde la carrera que usted en este momento está adelantando, que si es, digamos, acorde a la información que yo tengo, aquí hay ingenieros civiles, eléctricos, industriales y mecánicos. Entonces, desde esa profesión, ¿cómo considera que puede contribuir a la solución del problema de cambio climático? ¿Cómo cree usted, a partir de lo que ha visto, de lo que ha aprendido, lo que ha visto hasta el momento en su carrera, cómo cree que puede contribuir a solucionar una problemática como la del cambio climático? Entonces pueden abordarlo, pueden, digamos, trabajar, responder las preguntas. Usted tiene que escribir, recuerde, escriben acá y luego le dan enviar en la parte inferior y derecha, así como lo ven en la pantalla. Y vamos viendo y vamos compartiendo algunas reflexiones. La idea es, a partir de un video, dar continuidad a una reflexión. Tengo 26 en el Nearpod y tengo 33 en Skype. Entonces, aquí les envío de nuevo en el chat de Skype, de Zoom, en el chat de Zoom, les envío el link de Nearpod. Ya hay 12% ya respondieron. Ven agregándose. Va 41%. Vamos. María Andrés, falta. Aura, Daniela, no, Daniela ya. Mayra, Oscar, Jessica. Pari la veo 2 veces. Listo, vamos viendo, bueno, ya iba a aumentar 60, vamos viendo algunas. Bueno, si comparto las respuestas, a los demás se les va a bloquear la posibilidad de seguir escribiendo. Entonces vamos a dar una esperita para que terminen de escribir y no se queden sin la oportunidad de compartir. Ya veo la de Mario, 70%, vamos llegando al 80%.
Hay 32 conectados y 34 en Zoom. 71. Ok. 77. Entonces, creo que ya con las personas que están allí podemos empezar. Listo, 84. Si la puedo colocar así y apuntarle. Entonces vamos a ver acá. Vamos a mostrar este. Construyendo o remodelando edificios para que cumplan los parámetros LED. Esto es una normativa, ¿no? Una normativa también de, inclusive de confort. Desde la ingeniería civil, profe, disculpe, dígame. no sé si sea yo, pero no sé si sea solo yo, pero yo veo la pantalla como medio borrosa, pero lo escucho bien a usted. Sí. Sí, Profe, ¿la sí, ven yo borrosa, también la veo jóvenes? borrosa. Sí, profe. Deben ser mis datos. Deben ser mis, Profe, porque sé creo que es que no ha desactivado la sí. opción de lo del Sí, el video. video. Sí, lo del video para optimizarlo. Tienen toda la razón. Les vuelvo, sí, compartir sonido, o sea que todos los sonidos y todo optimizar. Listo. Muchas gracias. ¿Mejoró? No, Sí, ahora sí, ahora sí. Listo, muchas gracias. Al hogar su comentario, listo. Desde la ingeniería civil se puede contribuir con construcciones sostenibles que incluyen el uso de energía solar, construyendo ¿qué? Construcción de centrales hidroeléctricas. Civil, el uso de maquinaria amigable con el medio ambiente, así como también reutilizar materiales en la construcción. Este de reutilizar materiales, nosotros estuvimos haciendo un proyecto, adelantando un proyecto, que utilizamos los reciclados de un edificio y de una carretera para utilizarlos como agregados. O sea, esos desechos o digamos esas resultantes ¿cómo se llama eso? Demolición de un edificio, la utilizamos como parte del agregado en una nueva construcción, en unos nuevos obras civiles. Desde la ingeniería industrial, crear métodos de empresa enfocados y relacionados a ser más empáticos con el medio ambiente y de esta manera disminuir la contaminación que generalmente producen las empresas. ¿Ok? Reducir mi consumo de energía eléctrica y reciclando. Mire que aunque se crea que es muy básico, muy elemental, muchos de nosotros no lo hacemos. Muchos de nosotros somos ingenieros y no hacemos la respectiva separación de materia que puede ser aprovechable y la materia orgánica que, no puede, que inclusive se puede utilizar para compost o otros elementos. Sino que echamos la misma botella plástica de la gaseosa, del refresco, con los alimentos, con los desechos de la comida, y resulta que limpiar esa botella, o sea, que vayan del reciclador y el reciclador la tome, bueno, no es reciclador, es recuperador de oficio, la palabra es recuperador de oficio, va a ser un costo mayor porque va a tener que limpiarlo. Entonces, la recomendación es, si usted puede, tiene la botella y ya terminó, juáguela, lávela y agrégala en una bolsa por separado. Ya hay una normatividad que está saliendo con respecto a eso. Pienso que desde la ingeniería mecánica el problema del climático se podría solucionar por medio de máquinas que establecen los cambios bruscos que se tiene en la Tierra. Implemento de métodos constructivos que disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero y que utilicen energías renovables, como la especificación de la certificación LED. O sea, creo que están emocionados con la certificación o que están leyendo en este momento con la certificación y deben tener en cuenta los ecosistemas en los que se ubica el proyecto. Ok, esto es a manera de información. Es cierto, tenemos mucha responsabilidad, tenemos un compromiso y tenemos una responsabilidad corporativa y profesional. Bueno, la segunda pregunta, antes de comenzar de lleno, es, ¿cree usted que conociendo cómo funcionan las leyes de la termodinámica le puede dar una mejor perspectiva de la solución de la problemática del cambio climático? ¿Cree usted que conociendo las leyes de la termodinámica
van a servir. Les vamos a dar un momento para que participen. Ahí te dejé el código, Carlos Arturo. Vamos esperando sus respuestas. 0% no han empezado, pero damos una espera. Bueno, va al 37%, todavía hay tiempo para que termine. Listo, vamos viendo algunos. Vamos a ver por aquí. Sí, ya que permiten poner en práctica los conceptos a la vida cotidiana, donde puedo establecer relaciones para sacar provecho de las problemáticas que vive hoy en día. Sí, simple, sí, dado que al saber cómo funcionan las leyes de la termodinámica, podemos emplear este conocimiento para aprovechar las emisiones o encontrar la forma más óptima de usar el calor para un proceso, disminuyendo así el consumo y los desechos. Sí, tiene alguna relación. Sí, ya que se aplicaría ese conocimiento para optimizar ahí recuerden, optimizar y mejorar procesos de consumo energético. Recuerden que optimizar ahí es con Z. Y la otra es esa palabra óptimo, eficiente, eficaz, eficiente, eficaz, y hay otro, eficiencia, eficaz y eficiente. Va muy relacionado a todo lo que es diseño, aplicación, estructuras. Entonces, hay el lugar allí. Sí, de hecho, una vez leí un artículo donde donde el cambio climático se explicaba mediante la segunda ley de la termodinámica. Interesante, si lo tiene, háganoslo llegar. Sí, porque las leyes de la termodinámica podemos saber cuán eficiente, entonces vuelve la palabra eficiente, eficaz, efectivo, y cuánta energía podemos aprovechar, por ejemplo, al construir una central hidroeléctrica o una granja eólica. Describe, ayuda a saber las características de un sistema determinado. Esto permitiría el poder usarlas para lograr las condiciones óptimas para disminuir los daños hechos por el cambio climático. Bueno, digamos que en términos generales, lo han comentado, sí, hay algunos que hacen falta todavía, pueden tener problemas o no están, digamos, siguiendo nuestra transmisión o la clase. Pueden estar teniendo un problema o algo. Listo, entonces, entrando en materia. Ahora sí, ¿para qué tanta información o para qué tanto nos hablaba?
Pues resulta que vamos a tener en cuenta que nosotros tenemos diferentes tipos de energía. Ustedes ya vieron que estamos hablando de energía en forma de calor, energía en forma de trabajo, y que hay diferentes tipos de trabajo y que también hay diferentes tipos de calor. En el calor, a manera de resumen, recuerde que tenemos calor sensible, calor latente, y dependiendo de, ya lo tomo, teoría del cambio climático, la ley de la termodinámica, ya lo tomo y lo reviso. Entonces, hablábamos de que hay diferentes tipos de energía o diferentes formas de energía. Hay energía cinética, potencial, pero en el caso de nosotros, en termodinámica, los grandes protagonistas van a ser el calor y el trabajo. Y dentro del trabajo hay algunas características o alguna determinación como el trabajo de frontera móvil. El trabajo de frontera móvil es aquel trabajo que se da debido a que hay un cambio de volumen. Entonces, voy a hacerle zoom acá. Ustedes ven que aquí tengo un cilindro, estoy señalándolo, y un émbolo que me mantiene el gas confinado y que mi frontera, recuerde que hay un concepto que es sistema, frontera, alrededores. Eso lo comentamos en la teoría. Y tenemos esta línea punteada, que la línea punteada me está indicando o me está mostrando la frontera, ¿ya? Esa frontera que me está limitando a que mi sistema es lo que está dentro de esa frontera. Dicho de otra forma, mi análisis va a estar enfocado en el gas que está confinado entre un cilindro y un émbolo. Imaginen que esto es la vista lateral de un cilindro émbolo. ¿Qué es un cilindro émbolo? Pues imaginen un cilindro, sí, un cilindro que tiene un sistema como una tapa que sube y baja, ¿ya? Que sube y baja, que este es el émbolo. Y al subir y al bajar ese émbolo, a eso es lo que se le llama la frontera móvil. O sea, hay una cara, hay un sistema que se está manteniendo, que se está moviendo. Entonces, la característica es que tengo un sistema que se puede expandir o se puede comprimir, o se está expandiendo, se está comprimiendo, y dependiendo de cómo sea el trabajo, si yo lo estoy haciendo o se lo están haciendo, pues me va a indicar si el trabajo es positivo o negativo. Otra, digamos, definición es ¿qué es un proceso de cuasi equilibrio? Pues resulta que aquí lo que estamos suponiendo, lo que estamos indicando, es que se está dando tan lentamente el proceso que cuando cambia el volumen, las partículas se acomodan, así como se acuerdan ustedes cuando hicimos la primera parte del laboratorio de gases, que se mandaba las partículas, se enviaba y empezaba las partículas a tratar de ocupar todo el espacio, pero eso requería de un tiempo. Eso está sucediendo acá. Requiere un tiempo, entonces decimos que es un proceso cuasi equilibrio, es aquel en el cual se da de tal forma, se dan en tal tiempo, que las moléculas alcanzan a acomodarse y empiezan a estabilizarse la temperatura, la presión, o sea que la presión en la parte inferior sea igual a la parte superior y que la temperatura en la parte superior sea similar, casi igual que la parte inferior, y así sucesivamente. Entonces, el proceso de cuasi equilibrio son aquellas condiciones que busca que cuando pase un estado 1 a un estado 2, pase un estado 1 a un volumen 1 a un estado 2 a un volumen 2, pues las condiciones hayan sido de tal manera que las partículas se hayan alcanzado a acomodar y tengan las partículas de una manera estable o un proceso en equilibrio. Recuerden que hay diferentes tipos de equilibrio: equilibrio mecánico, equilibrio térmico, equilibrio químico, y equilibrio de fases también estarían allí. Ok, pero bueno, ¿qué otra forma de definir el trabajo? Entonces vamos a ver que por definición el trabajo lo hemos definido o se ha definido como una fuerza por unidad de distancia o una fuerza por diferencial de distancia. Y aquí hay algo que es necesario que aclaremos y que veamos, y es que el tipo de derivada del trabajo, mire que este trabajo es en mayúscula, bueno, vamos viendo eso. El tipo de derivada del trabajo es diferente a la derivada que tenemos nosotros con respecto a la distancia.
Entonces volvemos acá. Tenemos fuerza por derivada de distancia, pero yo la fuerza, otra forma de definir fuerza. ¿Alguien me puede decir otra forma de definir fuerza? Bueno, aquí la tenemos. Y es que Presión por área. Presión por área, ¿no? presión por área. ¿Por qué? Porque la presión se define como fuerza sobre área. Entonces, si la presión es fuerza sobre área, la fuerza es presión por área. Entonces, esta área es una constante porque el cilindro tiene un área circular constante. Entonces, si yo multiplico el área por el diferencial de distancia, al multiplicar esto, me da un diferencial de volumen. O sea, a la larga, cuando el émbolo se mueve, lo que vamos a encontrar es un diferencial de volumen. Entonces, este trabajo, cuando yo hago la integral de este trabajo, voy a encontrar el trabajo total. Ojo, anoten allí, coloquenle un asterisco, pendiente con esto. Yo cuando hago la integral del trabajo, no voy a encontrar un delta de trabajo. O dicho de otra forma, usted no tiene un valor de trabajo en un estado, o sea, usted tiene una temperatura de 20 grados Celsius y una presión de 2 atmósferas o de 2000 kilopascales, por poner un ejemplo, o 200 kilopascales, y con esos dos datos usted no puede decir cuánto trabajo tiene, porque el trabajo no es una función del estado, o sea, no depende del estado en que usted se encuentre. Entonces usted no tiene, a una condición de 20 grados Celsius y 2000 kilopascales, 200 kilopascales, yo no voy a tener una cantidad definida de trabajo. Yo lo que voy a encontrar es que hay un trabajo que se realiza dependiendo de la trayectoria en que yo me vaya. Entonces, la primera es, el trabajo no es función de estado, o sea, no es función simplemente de dar la temperatura y la presión, o la temperatura y el volumen específico, o la temperatura y la entalpía específica. O sea, dos variables termodinámicas, eso no me va a definir un estado de trabajo. Y por definición, el trabajo de frontera, aquí la B es de frontera, aquí la B es de frontera, se define como la integral o el área bajo la curva de P de B. ¿Y por qué el área bajo la curva? Porque si analizamos acá, cada vez que el émbolo se mueva, me está aumentando el volumen. Mire que pasa de un volumen 1 a un volumen 2, pero también la presión que se está ejerciendo o la presión que sienten las moléculas que están confinadas, pues va a disminuirse porque se expande. O sea, al expandirse con la misma cantidad del gas, pues ellas se van a liberar más porque la distancia entre molécula y molécula es mayor. Entonces, la presión entre ellas va a disminuir. Pero lo que queremos decir acá es que esta función o la presión es una función que depende de otras variables. Y cuando yo voy a analizar el trabajo sería el área bajo la curva de la función presión delta de B. O dicho de otra forma, el área bajo la curva de la ecuación o de la curva de presión se va a definir como trabajo. El área bajo la curva de un diagrama presión-volumen, me va a definir el trabajo de frontera. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Profe, solamente para concluir ahí, usted dice entonces que la integral de trabajo no depende del estado en que se encuentra, pero cuando se hace ya como tal la integral, esa sí depende del trayecto. Dicho de otra forma, lo que está al lado izquierdo, que es el trabajo de frontera, no depende del estado. O sea, digamos, el valor de trabajo no es simplemente decir, yo tengo tal temperatura, un valor de temperatura y un valor de presión definido, y ya con eso defino mi trabajo. No. Lo que estamos diciendo es, las propiedades como volumen, presión, entalpía, entropía, temperatura, pues sí dependen de un estado final y un estado inicial. Por eso cuando yo hago la integral, dependiendo del tipo de función que representa la presión, esto podría ser en algún momento un delta. Esta derivada
Pero la del trabajo, lo que está al lado izquierdo de este igual o de esta ecuación, no depende del estado, por lo tanto no es simplemente decir delta. De hecho, no se debe decir, entonces anoten ahí, no se debe decir delta de trabajo. Se debe decir trabajo total. Y el trabajo total es la sumatoria de todo el área bajo la curva o, que lo vamos a ver aquí, vamos a ver que dependiendo del camino, o sea que el trabajo es función de trayectoria, depende del camino por donde usted se vaya, usted va a encontrar un valor de trabajo mayor o menor. ¿Listo, Juan José? Sí, señor. ¿Listo? No. Entonces, mira, vamos del estado 1. Del estado 1 al estado 2, yo me puedo ir por el camino A, por el camino B o por el camino C. Sin embargo, el trabajo no es el mismo. ¿Por qué? Porque el área bajo la curva de un diagrama presión-volumen del camino A es mayor que del camino B, es mayor del camino C. Entonces, el trabajo, conclusión de esta diapositiva, parte de la conclusión es, el trabajo es una función de la trayectoria, del camino que esté recorriendo. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es un ejemplo de la aplicación del trabajo en frontera? Los cilindros émbolos de un motor, de un ciclo de potencia de un automóvil. Mire que vamos viendo que cada vez que hay una explosión del combustible, va a hacer que esto esté aumentando de volumen y al aumentar de volumen va a desplazar el émbolo y al desplazar el émbolo va a mover un eje, que el eje es donde se va a empezar a ver o digamos el resultado al final es ver la potencia que está entregando este eje. Entonces volvemos a una de las primeras. Primero, el trabajo es función de trayectorias. El trabajo depende de cómo se fue desde el estado 1 al estado 2. Segundo, la ecuación que deben anotar para todos, siempre que quieran hallar el trabajo de frontera, siempre utilicen esta ecuación. ¿Cuál ecuación? El trabajo de frontera es igual a la integral desde 1 hasta 2 de P de B, siendo P de presión una función. O sea, tengo que expresar la presión en términos de otras variables para que pueda conjugar o que pueda trabajar con esta derivada del volumen y podamos encontrar el trabajo de frontera. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver un ejercicio aplicado. Ustedes en su celular o dispositivo están viendo en este momento un problema. Dice que es un recipiente rígido que contiene aire y me están dando unas condiciones iniciales, 500 kilopascal y 150 grados Celsius, y que el sistema pues no está aislado, sino entonces el calor empieza a escaparse hacia los alrededores, el calor se va hacia los alrededores, y la temperatura y la presión descienden, o sea, como se hace a los alrededores, la temperatura desciende a 65 y la presión disminuye a 400 kilopascales. Ahora la pregunta es, determine cuál es el trabajo de frontera durante este proceso. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a tomar el lápiz y van a señalar, no sé, si el proceso es así o si es así, bueno, no sé ahí cómo lo quieren señalar. Pero la idea es que ustedes señalen y también indiquen desde qué punto van hasta desde qué parten y hasta qué punto van. ¿Listo? Bueno, yo los voy viendo. Yo los voy revisando acá. Ya hay algunos que empezaron. Ya veo uno que empezó. Y Rafa ya. Vamos Dayana, vamos Santiago, Isabela, Daniela, Mayra, Sebastián, Oscar, Juan, Marí. Yo sé que están comenzando a hacerlo. ¿Listo? Listo. Vamos a ver entonces. Unos pequeños ejemplos, soluciones que están entregando. Y nos dice, por ejemplo, este.
nos indica que va desde, bueno, una de las primeras, o digamos una de las correcciones que debo hacerles acá. ¿Cuál es el punto inicial y cuál es el punto final? No sé para dónde va, si va de 500 a 400 o va de 400 a 500. Entonces, la recomendación es, coloquen los puntos, coloque el estado 1, el estado 2 y la dirección. ¿Para dónde va? Si va de 1 a 2 o va de 2 a 1. Entonces, ahí colocaron, vamos a ver. Este sigue mostrando que descendió, un momento en que como que se estabilizó, creo que hay falta. Este me está indicando, según las flechas, que va desde el punto inferior al punto superior, ¿sí? Pero me dice que está disminuyendo, bueno, que el estado inicial era 500, por lo tanto el sentido no es el correcto. Ok, entonces vamos a ver, así, una solución. Rafael, ¿me podría indicar por qué dices que es vertical? Rafa. Porque dice recipiente rígido, ¿Y qué pasa que sea un recipiente rígido? volumen constante. Volumen constante. A pesar de que haya diferentes valores de temperatura y presión, porque tenemos una temperatura y una presión inicial de 500 y 150 de temperatura y 65 grados Celsius y 400 kilopascales al final. O sea, cambió la presión, cambió la temperatura. ¿Eso no indica que el volumen también cambia? Rafa. ¿Conecté? No, creo que no. En este caso no, porque sigue habiendo el mismo espacio, el mismo volumen dentro del recipiente. O sea, el que dijo Rafael de recipiente rígido, significa que las fronteras se mantuvieron constantes, ¿cierto? O sea, a pesar de las condiciones cambiaron de temperatura y presión porque perdió calor, el volumen se mantuvo constante, ¿ya? Entonces, vamos a ver que aquí no, aquí ya, solucionamos aquí. Vamos a ver entonces que al analizar, encontramos que el área bajo la curva, algo que le faltó a Rafael, el sentido o la dirección, el área bajo la curva, vamos a ver aquí. Vamos a ver. ¿Listo? Vamos a ver que tiene un punto 1, tiene un punto 2 y se mantuvo constante. Ahí me perdonan, se mantuvo constante porque era un recipiente rígido. Entonces, por definición, siempre utilicen trabajo de frontera es igual a la integral de 1 a 2 de P de B, eso es volumen total, ¿cierto? Ahorita vamos a ver qué pasa en el segundo ejercicio. Y entonces, ¿cómo se llama el proceso en el cual no cambia el volumen? ¿Hizo qué? Isocórico. Isocórico. Isocórico, ahí se ve muy feo, isocórico, o sea, volumen constante. Por lo tanto, aquí yo voy a poder decir que esto es igual a 0, por lo tanto, vuelve lo mismo, el trabajo de frontera es igual a 0. ¿Qué unidades? Aquí falta completar las unidades, esto es kilopascal, si lo tiene usted acá, kilopascal, y esto es volumen total, o sea, metros cúbicos, lo que daría kilojoule. ¿Ya? Colocarlo ahí para que recuerden. Es trabajo total porque es volumen total. Ahorita vamos a hacer aclaración de eso. Conclusión de la diapositiva. Si usted tiene un sistema que el volumen es constante, usted no tiene trabajo de frontera. ¿Por qué? Porque su nombre lo indica, no ha cambiado el volumen, por lo tanto no existe que se corra una pared. Alguien me preguntaba al inicio, no sé si eres este grupo u otro, que si alguien se para en una pared y la sostiene, que si eso se llama trabajo. Si hay un desplazamiento, sí, eso se llamaría un trabajo. Si no, es un esfuerzo o una fuerza que se está aplicando en un área que al final o es un esfuerzo cortante, o dependiendo si lo está moviendo, o es un esfuerzo perpendicular o es presión.
Bueno, volvemos aquí. Vamos con el segundo problema. Este es el último de hoy. Por favor, léalo. Y ya saben, activan el lápiz y empiezan a dibujar. Queremos que nos muestre, queremos que nos señale, que nos indique, tenerlo acá, el libro, que nos indique cuál es el gráfico que corresponde a ese problema. Estamos viendo, ya por algunos ya han empezado a dibujar. Esperando dibujo. Hay personas que no han iniciado, vamos. Hay unos que ya empezaron. Y vamos a ver quiénes están por aquí. Mayra, ya lo hizo Mayra, bien. Están subrayando algunos. Santiago, ya lo vi. Lo envió inclusive. Juan José. Bueno, un minuto más como para que terminen de hacer sus diseños. Han mejorado. Bueno, vamos viendo algunos diseños. Este es un diseño que nos dice que empieza en 1, termina en 2. De hecho, debería utilizar arábicos. 1, 2. Y baja súbitamente la presión. Esa es una, digamos, como lo piensa la persona. Mientras que otra persona dice, no, va de 1 a 2 y se mantiene de esa forma. Aquí, bueno, de hecho, aquí me está diciendo el sentido, pero no me está diciendo cuál es el estado 1 y cuál es el estado 2. Le faltó decir el 1 y el 2 y creo que este lo complementa. Entonces, bueno, no podría ver acá. ¿Por qué dice que se va en forma horizontal? ¿Alguien me puede indicar? ¿Qué le indicó eso en el problema? Acá creo que alguien había señalado. Porque en el problema Impresión constante, profe, y más también. Juan, espérate, digo, hay alguien que habla, lo que pasa es que sí tiene el micrófono muy bajo. Es una señorita. ¿Se escucha mejor? Disculpe. Sí, se escucha. Lo que pasa es que Dale. ya me ha pasado que tú hablas y yo sí te alcanzo a escuchar, pero de pronto los demás no. Vuelve. ¿Cómo? Que en el problema sale que el émbolo es sin fricción. ¿Y qué significa que sea sin fricción? Que se puede mover libremente, digamos, si el gas se expande, el émbolo sube y no va a cambiar la presión. Ok. O si el gas se comprime, el émbolo baja también. Dicho de otra forma, no hay ningún tipo de energía que se gaste para tratar de ganarle a la fricción. O sea, de hecho, no hay nada que se esté gastando para poder ganarle a algo que no lo deje mover. Por esa parte, es cierto. ¿Qué otro elemento me indicaría que no le está afectando nada a ese émbolo? ¿Algún otro elemento, Juan José? ¿Ibas a hablar ahora? No, profe, sí que ahí pues también se mantiene una presión constante, siempre. Pero, ¿y en el dibujo por qué no se vio? Ah, no, sí, en el mío sí no. Ya es perfecto. Ok, listo. Sino que yo veía ahí era porque el cambio es de temperatura. Pero entonces eso no Sí. afecta ahí como tal nada en la gráfica. No, porque este es un diagrama P de presión, Ajá, B de volumen. ¿Listo? Sí, Entonces, para que lo tengan presente.
Bueno, entonces decía Daniela, hey, no tiene fricción, por lo tanto, alguien lo comentaba o alguien lo acercaba como si es una tapa libre. O sea, es una tapa que se puede mover y bajar fácilmente sin necesidad de ninguna fuerza externa. Esto es lo que busca el aceite lubricante de los motores de automóviles, tratar de crear una película entre el émbolo y el cilindro de tal forma que cuando él se mueva tenga la menor fricción posible. Dicho de otra forma, se gaste menos energía, ganándole a la fricción y aprovechar esa energía para la potencia del automóvil. ¿Listo? Otra, no hay nada en la parte superior como una especie de resorte que cada vez que la tapa o el émbolo, porque esto es un émbolo, no es una tapa, el émbolo se suba, haya un resorte que se vaya comprimiendo y cada vez sea más difícil como subir. ¿Sí? Entonces, no hay nada en la parte superior y no hay fricción. Por lo tanto, el peso del émbolo siempre va a ser el mismo. Por lo tanto, estoy utilizando mucho por lo tanto allí, de tal forma que el gas siempre va a tener el mismo peso del émbolo. No se le va a agregar más peso al émbolo y el peso por unidad de área, pues es presión. Así que esta presión es constante. Entonces vamos a verlo. Aquí. Vamos a verlo. ¿Y qué sucede? Pues vamos a encontrar primero que el trabajo de frontera se define como la integral de 1 a 2 de P de B, ¿cierto? Pero vimos que este proceso es un proceso iso, ¿qué? ¿Cómo hacemos para determinar? Isobárico. Exacto, isobárico, o sea, la presión es constante, y como la presión es constante de esta, decimos que el trabajo total es igual a la presión por la integral de 1 a 2 del cambio de volumen total. Al hacer la integral, entonces sabemos que el trabajo de frontera es igual a P delta de B, o dicho de otra forma acá, volumen 2 menos volumen 1, ¿cierto? Y esto sería el trabajo de frontera para un sistema isobárico. Pero ahora viene la pregunta. ¿Yo tengo la presión? Sí, nos la dan acá. ¿Yo tengo el volumen? No. ¿Cómo lo hallo? Pues con la condición inicial. ¿Cuál es la condición inicial? Condición inicial es presión de 60 PSI. ¿Cierto que es de 60 PSI? ¿Alguien me puede decir si es 60 PSI? No, profe, PSI ya. ¿Sí? Ahí sí ¿Vuelve? PSI ya, profe. ¿Y cuál es la diferencia en que yo utilice PSI o PSIA? Sí, ya es absoluta. Y que Se las trabaja tablas... con absoluto en las tablas. Nada con absoluto. Ojo con esa cascarilla, ¿listo? Entonces yo con esto ya puedo ir a las tablas de vapor. Estoy alargando un poquito, pero bueno. Y yo me doy cuenta que si yo entro por presión y yo veo 60 PSIA, la temperatura en la cual se satura, en la cual yo me encuentro debajo del domo, son 292. Pero el problema dice que son 320 grados Fahrenheit. O sea, estoy más arriba de la temperatura de saturación. Por lo tanto, me encuentro en vapor sobrecalentado. Busco la tabla de 60 PSI y busco 320 y encuentro que el volumen es 7.4863. Aquí el volumen específico, 7.48, se me olvidó, 63 pies cúbicos sobre libra más. Pero mire que esto acá es volumen específico y acá me está pidiendo volumen total. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Entonces vamos a ver. El estado 2 sigue siendo 60 PSIA y una temperatura de 400 grados Fahrenheit. Entonces vuelvo a ir a la tabla de sobrecalentado, miro 400 y es 83548. Veo que el volumen específico 2, 1, 1, 1, es igual a, se me olvidó, 8.35
48 y 48 pies cúbicos sobre el libra masa. Pero resulta que la ecuación que yo acabo de encontrar es volumen total. Dígame otra forma de poder decir esto en términos pero de volumen específico. ¿Alguien lo sabe? Presión por masa por la resta entre los volúmenes específicos. Muy bien. O sea, la multiplicación de la masa. ¿Y por qué la masa? Es la misma porque el sistema cerrado. La masa no se escapó, no me entró masa. Por lo tanto, la masa es la misma. Saco factor común y encuentro estos volúmenes específicos. Y aquí encuentro que el trabajo es igual a 60 PSIA por 10 libra masa por la resta entre 8,3548 menos 7,4863. Estos son pie sobre libra masa. Cancelo libra masa. Y al final me da que este trabajo de frontera, vamos a correr esto por aquí un poquito, eso todavía no es. Este trabajo de frontera que yo tengo acá, me va a dar, ¿alguien tiene calculador allí? Mientras tanto. Por eso un poquito para copiar la parte de arriba. Un poquitico solamente. Ahí. Alguien ahí mientras. Trabajo de frontera. Profe, ahí me dio 521. 521,1. Me da igual que el compañero César. 521,1. Listo. Pero estos son unidades de energía. ¿Esto es unidad de energía? ¿Cuál es la unidad de energía en el sistema inglés? ¿Cuál es la BTU. unidad? BTU. Ajá. En el sistema inglés. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe qué significa BTU? ¿Qué significa BTU? Creo que eso lo preguntaban en los retos, ¿no? ¿Qué significa la B, la T y la U? ¿Qué significa cada uno? ¿Alguien lo sabe? British Thermal Unit. Sí, Luis Corneo. Es correcto. Entonces, PSIA por pie cúbico no es BTU. Entonces, debo hacer una conversión. ¿Y cómo sé la conversión? Ah, bueno, entonces vamos a ver. Vamos a ver acá que la última página, 1024 creo que es. La última página del libro hay algo que se llama factores de conversión. Y dentro de los factores de conversión en energía dice que un BTU es igual a 5.40395 PSIA por pie cúbico. Entonces aquí lo que hago es decir 5,40395 PSIA por pie cúbico es igual a un BTU. Por lo tanto, el trabajo de frontera acá en BTU, ahora sí BTU, es igual a, ¿alguien me puede decir? ¿Lo tengo aquí? Sí. 96 puntos, exacto. Y mire que hubo que hacer un factor de conversión. Ahora, quiero aclarar algo. Un poquito, ya con eso termino, muchachos, me pasé 3 minutos. Quiero aclarar algo. Si usted tiene trabajo de frontera en minúscula, es porque usted hizo la integral de 1 a 2 de la presión por el volumen específico. Si usted tiene, o sea, si usted dice trabajo de frontera en mayúscula,
es porque usted multiplicó la masa por el volumen, por el trabajo por unidad de masa. O sea, usted hizo integral de 1 a 2 de P volumen total. Entonces recuerden, si usted tiene H, las unidades son kilojoule por cada kilogramo. Si usted tiene U minúscula, o sea, le estoy haciendo la sección, kilojoule, kilogramo. Pero si usted tiene H mayúscula, esos son unidades de kilojoule. O sea, las letras en minúscula representan la variable o la unidad por la variable termodinámica por unidad de masa. En mayúscula significa unidad total. Por eso acá el W es BTU y no BTU sobre libra masa. Listo, jóvenes, ¿qué dudas tienen? Coméntenme qué dudas creen que puedan tener. Profe, lo único sería que el trabajo, el por qué se lo expresamos en BTU solamente porque es el sistema inglés. O sea, ahí no me quedó claro por qué no se lo podíamos dejar en la unidad que teníamos antes cuando estaba con 521. Porque esas unidades son PSIA por pie cúbico. ¿Sí? Ahí. O sea, esa unidad son presión por volumen. Exacto. O sea, como tal BTU solamente, o sea, es el final. BTU es la unidad de energía en sistema inglés. Kilojoule es la unidad de energía en sistema internacional. Entonces, el trabajo hay que darlo en BTU o, si es potencia, en caballos de fuerza. Listo, profe. Gracias. Listo. ¿Qué otra pregunta, jóvenes? Bueno, no sé, si no hay preguntas, recuerden que por el grupo de Telegram pueden contactarnos. Una pregunta sobre el parcial. ¿Usted la parte Dígame. teórica, eso ya lo montó o eso no se ha montado todavía? La teórica, ¿en qué sentido, Daniela? La calificación.